Profe, ¿podría activar la grabación? Ya la estoy activando, Kelly, chéquele. ¿Ya la vio? Kelly, ¿ya la vio? Bien, chicos, iniciamos en materia de manejo de plagas en unidad uno, considerando eh, las características de las plagas desde la perspectiva estrictamente de utilidad en el conocimiento fitotecnista para la comunicación con productores en campo. Debo decir que para el curso, por el alcance, consideramos como plagas agrícolas aquellos que causan daño a cultivos establecidos por el hombre. Y sí, por la abundancia, frecuencia con la que sucede la aparición y daños, centramos y hacemos mención preponderantemente a insectos, a la clase insecta. No son los únicos, pero es mayoritariamente la referencia hacia ellos. Y en particular de ellos, hacemos énfasis en los daños directos que corresponden al masticado, a la succión, barrenado, raspado o perforaciones que estos que consideramos como organismos plaga nos causan. En la naturaleza no hay plagas, hay cadenas tróficas, pero a nosotros nos causa daño y este puede rebasar el umbral económico, rebasar el umbral de daño, y por eso lo consideramos como plaga, sobre todo si se suman a los daños de masticado, succión, barrenado, raspado o perforado. Daños indirectos por la transmisión de enfermedades virosas y fitoplásmicas. Pero también puede suceder que consideremos como daño la presencia de un organismo sobre el producto que nos interesa en comercialización. Sí, incluso por la apariencia y por lo que podría denominar contaminación física y quizás biológica asociada a esa porción de un organismo insecto o algún otro. En sentido casi sinónimo, consideramos el manejo y la regulación. Vaya, al tiempo sin separarlo, algunas veces nos referimos al manejo que corresponde a las actividades, procesos, tareas de campo, en tanto que la regulación, además de ello, considera las normas extra parcela, extra provincia, incluso fuera del país a través de tratados, que es la regulación. Y regulación realmente, para separarla de la actividad de campo, la conocemos por las normas, aquello que por norma oficial delimita la vigilancia, campañas de prevención o de erradicación, lo que modifica, condiciona la movilidad de los productos de campo hacia las zonas de consumo. Y en los tratados, pues sí, las medidas abiertas, no arancelarias. A eso es más bien a lo que hacemos referencia como regulación, pero no se puede separar estrictamente del manejo. Sin embargo, en términos estrictos debemos ah, delimitar por el contexto o entenderla por la explicación, que algunas veces nos referimos a manejo y a otras veces a regulación. Y lo tenemos que siempre tener presente para no cometer el error. Y este error podría costar mucho, porque en la producción, durante el proceso, el costo de producción en campo y poco más, incluso distribución y comercialización, puede ser menguado al menos en un tercio. Cambiando esta proporción del tercio, 30-35%, algunas veces el costo está más asociado al control de insectos, otras veces a malezas y otras enfermedades. Según el lugar, sitio, especie y condición de manejo, esta proporción puede cambiar. Sin duda esto es variable, no es así, pero sí, de todas maneras tenemos que estar preparados
porque ahora la realidad indica que al menos un tercio de los costos de producción corresponden al manejo fitosanitario. Y con descuido, o sea, si sucede mal manejo, nos puede costar la cosecha. La pérdida puede ser del 100%. Toda filosofía, toda actividad, como se llame, siempre debe considerar 4 elementos: inspección, prevención, tratamiento y verificación. Si lo vemos así, ese sería un control integrado de plagas. Manejo no, porque todavía aquí no están integradas todas las actividades posibles o las estrategias posibles. En cada estrategia tendrá que seguirse el control. Control integral, inspección, prevención, tratamiento y verificación. Cuando lo amplían un poco el esquema y se incorporan estrategias innovadoras, estas podrán estar involucradas a, por ejemplo, el estado del riesgo y su clasificación, a las medidas preventivas asociadas a, por ejemplo, atención a normas de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud, asociados a los informes de evaluación y monitoreo, y con ello las políticas de movilidad. Todo esto siempre serán elementos concadenados o procesos colaborativos. Aunque la mejor clasificación de las plagas es la taxonómica, en caso fitotecnista preferimos asociarlas a, bueno, ¿y de cuánto estamos hablando, no? Bueno, se dice que hay muchas, casi 1 millón de especies descritas y hasta 30 millones no descritas, y estas representan el 90% del planeta. Por tanto, pueden caber muchas clasificaciones. En campo, le decía, aunque lo hice la pausa ahí para referirme a la diapositiva, podríamos hacer una primera clasificación comunicativa hacia los productores a los que nos referiríamos como insectos benéficos y perjudiciales. De nuevo, refiriéndonos a la clase insecta como mayoritaria. Hay más, pero por ahora nos podríamos referir así. Y dentro de los benéficos sobresalen los depredadores, parasitoides, los polinizadores, entomófagos y aquellos que controlan malezas, por ejemplo. En perjudiciales hacemos más énfasis en estrictamente los que nos dañan, plagas de campo, de almacén, aquellas especies que tienen importancia médica, sobre todo por la transmisión de enfermedades. O sea, que están en campo, pero nos transmiten enfermedades, mal de sueño, el Zika, paludismo en algunas áreas, vaya. Esas son las de importancia médica. Y las de importancia veterinaria también, porque sobre todo las que son octápodos, garrapatas, ah, em, y que transmiten a los enfermedades a los animalitos, ¿no? Esos también son perjudiciales. Pero una que nos interesa de sobremanera, una clasificación que nos interesa de sobremanera para el manejo de las plagas, en cada especie que consideramos plaga, preguntarnos si ésta puede ser manejada por otros organismos, parasitoides, depredadores o entomopatógenos. Nos tenemos que interesar en el grupo de plagas de las que conocemos otros organismos asociados a ellas. No como organismos exclusivos, pero que podrían ayudar en el entendido que en la naturaleza no hay plagas, hay cadenas tróficas y lo podemos manejar. Y podemos comunicarnos con el productor y responder la pregunta de una manera didáctica, objetiva y con visión. En lugar de decirle que le eche ganas, le decimos, mire, esta plaga está asociada también y puede ser manejada con parasitoides, depredadores y entomopatógenos. Este es el caso, por ejemplo, de la mosquita blanca, que recurrentemente eh, se ve como problema en campo.
pero chicos, les pregunto, no sé si como grupo o como individuos, porque cuando pregunto como grupo nadie contesta. ¿Ustedes confiarían en un médico que no sabe distinguir la enfermedad que ustedes padecieron y por eso fueron con él? ¿Confiarían en él que no sabe qué enfermedad y cómo se llama? No, 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 profe. No, pues no, profe. no, ¿Confiarían en profe. él si cuando le receta una medicina tampoco sabe cómo funciona? No, 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 menos, ¿Y, profe. y ustedes creen que el productor confía en ustedes si no saben identificar la plaga o la enfermedad? tampoco. ¿Creen que el productor confiaría en ustedes si cuando aplican algún producto no saben cómo funciona? No. Entonces, chicos, en esta presentación vamos a hacer un primer ejercicio, además de dejar ver la clasificación, por aprender cómo se llaman el problema, la plaga, cómo, quién es su parasitoide, su depredador y su entomopatógeno. Lo tenemos que aprender porque si no, no podemos esperar que el productor confíe en nosotros, que el sistema y que nuestro profesionalismo sea adecuado. Sé por todas las generaciones que no les gusta que les preguntemos los nombres científicos, pero si tienen una mejor forma de decirme, indíquenme cómo es que podría suceder la confianza de un productor cuando ni siquiera pueden distinguir qué es el problema, cómo se llama y cómo poder trabajar. Indíquenme una siguiente forma. Si me la indican, juro que les quito la obligación de aprenderse qué plagas son, cuáles son los organismos asociados a ello, que consideramos como parasitoides, depredadores o entomopatógenos. Díganmela, los espero. profe, ¿me podría repetir lo que indicó? Sí, Neri, mire, vea. Si usted no confía en el médico que no sabe distinguir la enfermedad y no sabe cómo funciona la medicina que le recetó, y dado que no confiamos en médicos así, tampoco el productor confiaría en un profesional que no sabe distinguir ni la plaga ni la enfermedad y tampoco sabe los organismos que podrían estar asociados a ese manejo, depredadores, parasitoides, entomopatógenos. Dado que no hay confianza, dado que no los conoce, no queda otra, según veo, que aprender cómo se llama la plaga, el depredador, el parasitoide o el entomopatógeno, en caso de insectos, de los hexápodos. Si ustedes tienen alguna otra forma de que como profesionales puedan distinguir la plaga y los organismos asociados sin aprenderse los nombres científicos, díganmela. ¿Podría ser por los daños que le causa a la planta? Ese sería un buen acercamiento, sin duda. Pero si clasificamos las plagas por masticadores al organismo que se quiere referir, ¿es único? ¿Es el único que mastica? No. ¿Y entonces qué hacemos, Neri? Si no nos queremos aprender los nombres científicos para distinguir las plagas de predadores, entomopatógenos y parasitoides, ¿qué haríamos?
Y les digo de antemano porque en las evaluaciones de campo y teóricas, les forzamos a que nos indiquen cuál es el organismo al que nos estamos refiriendo, desde el punto de vista plaga o depredador, parasitoide, entomopatógeno. Pero pues no me puede decir, no, pues es un parasitoide. Y, pues sí, pero pues hay muchos, dígame cuál. Es que es como un gusanito. Y con No, eso no, profesor, ¿no sería por medio de su anatomía? efectivamente, tendremos que llegar al reconocimiento de los componentes por su nombre y también ahí etimológicamente no hacen referencia a algo muy particular. No es que es como una patita, pues no es como una patita, o es una patita o es una patita. Imaginen, a ver, es el octavo segmento abdominal. Ese sabemos corresponde al aparato ovipositor o reproductivo. Es que es la vena costal la que se quedó aquí sobre la zarzamora. ¿Pero de cuál? Ah, pues es anastrefa bicolor. Eso es diferente a que sea ceratitis capitata. Muy diferente. Pero ya lo están distinguiendo. La pregunta persiste. Si no, si la queja persiste en las generaciones de no aprenderse nombres científicos, ayúdenme a encontrar una respuesta para identificar a la plaga, parasitoides, depredadores y entomopatógenos sin aprenderse nombres científicos. Y sin hacer referencia a condiciones técnicas específicas. La protuberancia del fémur para la fijación en el apareamiento. Pero tendrán que saber qué carajos es un fémur y esa protuberancia. Tendrán que saber, por ejemplo, si estuviéramos hablando de algunos semioquímicos agonistas de la ecdisona o de la quitina, que esta ataca principalmente a quelíceros y que probablemente ataque a élitros y hemiélitros. Pero les dice algo quelíceros, les dice algo élitros y semiélitros. Lo tendremos que aprender, creo yo. ¿Hace referencia a las alas? Efectivamente, en coleópteros hay un recubrimiento de quitina fuerte que cubre precisamente las alas y que se despliegan eh, para poder realizar el vuelo en apareamiento o desplazamiento. Y esos son los que afectamos. Pero ahora tendremos que ubicarlos perfectamente, porque después de algunos agonistas de la quitina, podríamos aplicar entomopatógenos. ¿Pero cuál? ¿Metarrhizo? ¿Beauveria? ¿Cuál? ¿Y cómo vemos su efecto? ¿En dónde? Eso lo tendremos que aprender. Y usualmente ese es el transcurso del módulo, claro, con énfasis en campo, pero sin omitir la declaración propia de las características de esa plaga. Por ahora, en esta presentación que subiré a los archivos del grupo, sí tendremos que iniciar el aprendizaje de la plaga, su parasitoide, su depredador y entomopatógeno en caso que lo exista. Tendremos que avanzar. Y ni modo, chicos, los tengo que llevar poco a poco a que lo aprendan. Dejo la presentación en esta clase, ahí en los archivos que corresponde en esa carpeta a materiales de clase, junto con un manual de identificación de plagas y la colecta, preservación de las mismas. De esta presentación que estoy haciendo ahora,
tendremos que empezar a ensayar nuestra mente para que se le quede el nombre de la plaga, parasitoide, depredador y entomopatógeno. Después de dejarla, ustedes la estudian y en la siguiente responden un examen que no contará para la calificación final, que sí cuenta para saber si ustedes están avanzando. La evaluación, pues, es saber si están avanzando en el aprendizaje. Para que cuando me refiera, en algún momento podría ser encarsia, ustedes automáticamente ya saben que encarsia es un parasitoide de Trelirodes, no es de Bemicia. Pero si hago referencia a Edmocerus mundus, ustedes sabrán que es parasitoide de Bemicia. Pero que Amblicius surski, que es un depredador de diferentes especies, también les dirá al que me estoy refiriendo a él, o Chrysoperla carnea. Si me refiero a Chrysoperla carnea, pues bueno, ustedes sabrán que también es una opción de depredador, no solo para Bemicia y Treligrodes, también se puede presentar el caso de Missus o de Aphis. Y si me refiero a Bauberia o Metarrhizum, sabrán que son los entomopatógenos. Tendremos que empezar a acotar un poco a través del nombre el manejo de la plaga. No les puedo estar diciendo, miren, es que es como un gusanito que se come a las mosquitas blancas que tienen en triangulitos sus alas. Pero no se come aquellas que las tienen aplanaditas, pero es que es como también como un honguito que está allí. O sea, ese lenguaje, pues no dice nada. Les tendré que decir, estoy hablando de Chrysoperla carnea, Bauberia baciana, junto con Edmocerus mundus para el control de Benicia tabasi. Pero si no sabemos qué significa cada uno de ellos, pues eso les dirá nada. Tendremos que irlo aprendiendo. Y sí, el curso es eso. Será lo mismo. Dentro de la clasificación en campo nos interesará saber, en caso de Franquinella o algún otro minador, que tiene depredadores. Y noten aquí, depredador Amblicius surski. El anterior, bueno, aquí le di el anterior, aquí está, Amblicius surski. Es un depredador de mosca blanca, también lo es de Franquinella occidentalis. Lecanicilium lecani es entomopatógeno de trips, sí. Lo es también de mosca blanca, de Bemicia y Trelirodes, también. Todavía se va haciendo el lenguaje un poco más fácil, porque encuentran coincidencia. En casos minadores, particularmente de Lirio misa, también tiene su grupo de parasitoides y también el depredador específico. Cenosia tenuata es particularmente el depredador de Lirio misa. De Tetranicus, quizás también de Eutetranicus. Los depredadores son también de Amblicius, pero ahora es Californicus. Entonces la clasificación para campo puede estar asociada a las estrategias de manejo. El considerar no solo extractos o insecticidas o insectácticos como si fueran orgánicos, también tenemos que considerar si tenemos el conocimiento y las herramientas para poder manejar esa plaga. La clasificación es pues importante en unos, en otros, pero nos tenemos que resaltar la que el fitotecnista ocupa, la que el productor le exige, la que el proceso le es indispensable.
Y algunas veces haremos referencia, sí, a los componentes de esos hexápodos, particularmente de la clase insecta. Vamos a hacer referencia en el curso a ello, sin duda. Y siempre estaremos insistiendo en porque es manejo de la plaga, estaremos usando modelos biológicos para resaltar sí la clasificación, sí el manejo. Para insectos, los mecanismos de defensa son muy escasos. Existen en la planta mecanismos de defensa asociados más a disminuir el ataque por enfermedades. Y esos mecanismos de defensa de las plantas a las enfermedades poco ayudan para el control de los insectos. En plantas que tenemos, bueno, la relación del patógeno hacia el ácido salicílico y en la respuesta a la infección por las proteínas PR, las fitoalexinas, y se sucede una resistencia adquirida. Si el insecto o la enfermedad causan una herida, se sucederá pues en la presencia de etileno, producto del metabolismo de la planta, el proceso fisiológico estrictamente hablando. La interrupción hacia la formación de gibberelinas no llegará a caureno y se formará etileno. Y junto con la respuesta también en la herida que podría simular por la reducción o junto con el ambiente, estrés osmótico de salinidad, se sucederá el dúo entre etileno ácido jasmónico y entonces la respuesta de la planta serán las de hidroxinas, osmotinas, betaninas, la respuesta por inhibidores del polifenol oxidasa y sucederá la resistencia sistémica inducida, que no está separada estrictamente del daño de los insectos. Lo malo es que en caso de insectos o por alimentación de rumiantes o otro monogástrico, podría ya no estar la planta, ya se la comió. Entonces, ¿quién responde? Pues ya no hay quien responda. Lo que sucede ahí es que tendremos que considerar un nivel de mecanismo de defensa, ya no de la planta, sino de la especie. Y al considerar a la población de insectos como aquellos que causan daño no fácil de restituir, la planta puede morir. El mejor mecanismo de defensa de las plantas al ataque de insectos y de otros organismos superiores es la prolificidad. Muchos individuos, para que aunque algunos sean comidos, los demás sobreviven. Es la prolificidad. Y aunque no lo crean, ese mecanismo nos lo está aplicando ahorita en la pandemia a la especie humana. Tal vez la misma especie humana nos lo esté aplicando o la misma condición naturaleza de la Tierra, o las dos juntas, que ya existía en la naturaleza, pero la raza humana que no tiene ni de Homo ni de Sapiens nada, que solo tiene intereses económicos, tal vez no las esté aplicando. No siempre, algunos casos, todo cabe. Pero será la prolificidad de la especie humana la que permita que, aunque muchos nos vayamos, otros queden. O al revés. Ellos se vayan y nosotros quedemos. No sabemos. ¿Quién sabe? Pero al parecer también esa condición de la naturaleza hoy día está sucediendo con la especie humana. Tal vez. Y entonces ya no hablemos de mecanismo de defensa de la planta. En el caso de los humanos, no serán los mecanismos de defensa de la persona, sino del colectivo, de la sociedad.
Las dos intervienen sin duda siempre, pero la mejor siempre será la prolificidad. El que haya muchos es la que hace que permanezca la especie. En orugas se consiguió saber que eran dañadas por Bacillus thuringiensis y de ahí también surgió la idea de la construcción de los transgénicos. Por la forma, la actuación de los entomopatógenos sobre plagas denominadas genéricamente como orugas, Spodorte exigua, Helicoperba armígena, algunos plúcidos, eh, que eran dañados por Bacillus y que en algunos casos cuando los ingerían, eh, cuando ingerían el virus de la poliedriosis, también había control de esas orugas. Ah, a partir de ello se empezaron a generar nuevos productos químicos que contienen eso, Bacillus thuringiensis. Variedad Courtstaki es la más común, pero nos dieron idea. Pero no era lo único, también había parasitoides de esas plagas, parasitoides manejables, Cotesia, Hiposoter, Didymator en particular, o incluso otros, porque de las orugas, las hormiguitas, los murciélagos, los pajaritos, las lagartijas, ellas también son la buena ayuda. Y empezamos a tener ideas y otras formas, ¿no? Sistemas de producción, pues. Algunas veces fuimos un poquito más allá. En caso de escáridos, Bradicia, por ejemplo, que tiene depredadores Hippoacis males, que es un ácaro. eh, ya les decía yo, Cenosia tenuata, parece una mosca. Sí, es un díptero, sin duda, pero eh, especialmente depredador de otra Bradicia, un escárido. Y también hay nemátodos. Estenerma feltide también es un buen amigo para controlar los estados inmaduros de la plaga. Hemos ido avanzando y esa estrategia de avance la podemos unir en una agrupación que nos dé idea de cómo manejar la plaga. Sí, tenemos que ir conociendo los organismos que intervienen, claro. Y así hacer cada quien, según se sucede el avance, mayor conocimiento. Pero necesitamos ser cuidadosos, distinguir adultos, huevecillos, estados inmaduros y el paso de el último instar a el adulto, distinguiendo la cápsula vacía, por ejemplo. Tendremos que ser muy cuidadosos. Es que parece como una ninfa, pero como que no tiene nada. El lenguaje coloquial confunde más. Sí, tendremos que ir acotando los términos y decir, ninfa, estado 5, ninfa 5, vacía. Allá era Bemicia. Acá tendremos que reconocer a una diferente y reconocer lo que podría asociar el control, porque es diferente. Aquí se tiene el parasitismo. Atabasi, Hermoceros mundus, parasitoide, ha ovipositado y causó ya el primer elemento de control. Acá lo vemos ya avanzado.
Aquí estamos viendo el inicio. ¿Sí la ven, chicos? Lo que estoy señalando con el puntero y que además está resaltado por la flecha roja. Sí, profe. Bien, si esto es pequeño y queremos ver algo todavía más pequeño a través, necesitamos ayuda. Aun cuando sean jóvenes y tengan muy buena vista, no presuman que pueden ver hasta este nivel de acercamiento. Necesitamos ayuda, conocer el lenguaje para poder distinguir el problema y saber el manejo de la plaga. No hay más. Acá está parasitoide de Peligrodes vaporarum. Es una hembra adulta de Encarsia formosa, que obviamente es el parasitoide. Aquí fue parasitada por Encarsia. Esta pupa fue parasitada y acá está saliendo el adulto. Tendremos que distinguirlo. Pero ya estamos hablando, ya tenemos el glosario de términos que nos permite la comunicación. Otro amigo, Amblicius Sursky, un ácaro. Y aquí podría alguien quizás decir, tenemos dos problemas. Un ácaro, problema con un estado inmaduro de bemicia. No, aquí tenemos un amigo que nos está ayudando al control de esta plaga. Y luego lo vamos a ir a buscar como plaga, quizás a la zona de mayor humedad para combatirlo. ¿Y qué creen? Estamos matando al amigo. Porque alguien diría, es que también se alimenta de polen. Bueno, sí, si no tiene de qué alimentarse, irá donde el polen. Y ahí viene el manejo. Ah, pues entonces mejor le dejo para que se pueda alimentar. Sí. Pero ¿cómo va a dejar mosquitas blancas ahí? Sí, nomás que en estado de control. Porque lo que quiere usted es este amigo. Y que yo sepa, exprofeso, ni se diseñan, ni construyen invernaderos, por ejemplo, para Amblicio Sursky. Que yo sepa, no. ¿Y lo necesitamos? Sí. Si no queremos aplicar productos químicos y queremos seguir de veras y somos consecuentes, bueno, pues también cultivemos amblicios. Y si ustedes le dicen a uno que construye invernaderos o a un profesor de agricultura protegida, oye, ¿cuál es el mejor invernadero para el cultivo de Amblicio Sursky? Vas a decir, si la fumas, contrólatela. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ni sé qué es esa cosa. También pasa. Y en campo también pasa. Resolverlo es echarle ganas, pero ya lo conocemos. Algunos que eran plagas primarias se convirtieron en plagas secundarias. La razón está, por ejemplo, en un adulto de Macrolophus caligicinos, que es depredador polífago de régimen alimenticio mixto. ¿Qué quiere decir esto? Sí, se alimenta de insectos que están ahí, pero si no los hay, se vuelve fitófago, se come la planta. Bueno, acá hay otros más, que podríamos decir muchas características. Es un hexápodo, probablemente un pentatómido, porque miren, tiene aquí el pentágono. Ah, es una chinche. Miren, una clasificación importante Nesiodocoris tenus. Podría ser lo que quieran, pero se distingue porque aquí tiene un pequeño collar resaltado. Es amigo. Solamente en la etapa adulta. Cuando no lo tiene, ese es un condenado pulgón. No tiene cornículos. Si no tiene cornículos, ese no es un áfido. Grisoperla, llega la señora. Oiga, Inge, ¿qué le he hecho? Es que en mi plantita, en mi jardín, hay unos como gusanitos o como hormiguitas que se mueven por toda la planta. Señora, dígame qué es. Tráigame una muestra. Grisoperla tiene esta apariencia en estado inmaduro y esta otra en estado adulto. Pueden ser muy disímbolos.
pero necesitamos estudiar cada una de las partes para poder avanzar. Este díptero, Coenia tenosa, sí, es amigo, pero es un díptero y alguien sacará el matamoscas, porque pues es una mosca. Hay que matarla. Y es amigo, es un depredador. Podría ser que alguien interpretara que el cultivo ya se está pudriendo. Ouch. Es un entomopatógeno en desarrollo y ese entomopatógeno nos controla precisamente lo que queremos, las plagas. Pero es que se ve allí como un hongo, pues claro, el Lecanicilium lecani. No se está pudriendo la planta, ahí se está pudriendo la plaga, porque la invadió el Lecanicilium o Metarrhizum, cualesquiera que pudo ser, pero lo van a ver como un hongo. Tal vez en un estado de apenas desarrollo, sí distinguieron que es un Instar 4 de Beauveria, de Bemisia, pero infestado por Beauveria. Este es el desarrollo de Beauveria. Y la planta no se está pudriendo. Lo que está pudriendo es esta. En Franquiniela tiene dos estados larvarios, dos estados ninfales, pero desarrollan en suelo. Dicen, a ver, ¿y entonces qué le aplico ahí? Échele ganas, la solarización le ayuda. Pero es que, no, pues mi cultivo lo tengo en desarrollo. Entonces, Origus levigatus. Desde huevecillos a los estados inmaduros. Es que está re feo, me parece una chinche que no sé qué se va a comer. Bueno, ese es el amigo, pero no es este modelo. Acá, otra vez, Origus levigatus tiene forma vista ventral. Se puede distinguir el dimorfismo por el curvado del abdomen y necesitamos los dos. Uno que esté curvado y otro que no. ¿Cuál es el macho, cuál es la hembra? Uno es el macho, otro es la hembra. Necesitamos los dos para que se reproduzcan. Obvio, el macho tiene curvado el sexto porción para propósitos reproductivos. Chicos, calentamos motores, les dejo la presentación y hacemos un examen en la siguiente clase. ¿Alguna duda de esto? De cómo empezar el curso para el manejo de plagas y empezar a entender el manejo y la clasificación. Sí, profe. ¿Cuál es la duda? ¿El examen va a ser la siguiente clase? Sí, así de fácil. ¿Les dejo la presentación? Sí. Pero sí, el examen es la siguiente clase y así le voy a ir poniendo a cada una para... No cuenta todavía para su calificación final. Entonces ahora no se preocupen por sacar 10. Qué bueno que lo hagan, que sepan todo. Porque eso les va a ir asegurando el avance. ¿Vale? Ni modo, tendremos que aprenderlo. Sí, chicos, es lo cruel de la vida. Si quieren ser profesionales, no hay de otra. Y qué bueno que lo sean porque la sociedad lo necesita. ¿Algo más, jóvenes? Por ahora, en esta sesión, no tenemos práctica al rato, consigan lo que más puedan.